Una suave lluvia caía, dejando largas marcas de barro en los vehículos. El hombre al volante observaba de reojo a su pareja, si es que se le podía llamar así. Para ser honestos, ella se llamaba así y ahora afirmaba todo eso. Sin duda, se casarían, algo que Nikolai no podía creer realmente, pero eso no le impedía hablar. Después de todo, el hecho de que ella le estuviera instando a casarse definitivamente no requeriría una condena pública. Nikolai no se inquietaba. Todo su parloteo vacío no era más que tonterías infantiles que solía decirse a sí misma. Disfrutaba calculando las horas adicionales que les aguardaban en el trayecto, seguro de que Alina ya organizaba planes con sus amigas que les aguardaban en el lago. A pesar de la reticencia de Nikolai, accedió a acompañarlas. Quedarse en casa con su padre, quien parecía desvanecerse ante sus propios ojos, resultaba complicado. A medida que la salud de su padre empeoraba, más insistía en que su hijo se hiciera cargo del negocio familiar. Para el joven, esto parecía ser otro intento de cargarlo con responsabilidades en las que no estaba interesado en absoluto. No es necesario escuchar, quizás sería conveniente que conversaras con tu padre, sugirió Alina mientras observaba a su amante con una sonrisa inmediata, la cual era dulce y depredadora. Nunca le agradó ver a jóvenes convertidos en simples presas, sabía que Alina era de aquellas que cazan hombres, buscando a aquellos con mucho dinero. Intentó evitar todos los peligros, incluso una vez intentó terminar la relación, pero las cosas no salieron como esperaba. Ahora se arrepentía. He intentado mantener esta relación a distancia, pero es en vano. Pretendes ser el rey del pop, pero tarde o temprano comprenderás que sin dinero no llegarás lejos. Simplemente creciste con una cuchara de plata en la boca. No entiendes el regalo de lujo que tu padre quiere darte al entregarte el negocio. Alina volvió a tocar un tema incómodo para Nikolai, quien pensó que la conversación con su padre era un asunto personal suyo. Ninguna pretendida novia tiene derecho a entrometerse en esto, especialmente si como yo, has expresado tu humildad. Así que Alina no habría dejado escapar una oportunidad tan exclusiva. Antes de que te despida, por favor, déjame en paz. Francamente, estoy harto de tus sermones, pareces mi padre, estás empezando a ser insoportable, por favor. Exclamó el hombre, con toda la razón del mundo. En ese momento, quiso dejarle claro que la dejara en paz, ya que podrían acabar discutiendo en mitad del camino. Y quedar atrapados en el lago después no resultó ser la mejor idea. Alina pertenecía al grupo de chicas capaces de arrebatar el espíritu de un chico si era preciso para lograr sus objetivos. Nikolai se quedó sin respuesta al cuestionarse por qué la había contactado, hasta que el autobús oscuro finalmente se detuvo. Alina se desvió de la carretera principal hacia un sendero lleno de baches. Aunque se estremeció, conocía bien ese camino y sabía que era crucial para llegar a su destino. Cuando el auto finalmente se detuvo cerca del lago, ya había varios vehículos estacionados. Nikita y Elena estaban a la derecha, formando una pareja feliz y amorosa. Los amigos de Alina molestaban a Nikolai, insinuando una boda que parecía más una celebración improvisada donde no se pide permiso a nadie. Están aguardando reconocimiento por la excesiva presión en la relación. En cuanto Nikolai salió, extrajo de inmediato una botella de licor del maletero y disfrutó de unos sorbos que parecían destinados exclusivamente a él. A pesar de la mirada de desaprobación de Alina, a él no le importó en absoluto. Estaba harto de la constante presión en casa, harto de seguir las instrucciones de su padre y ahora también harto de escuchar sus reprimendas. Sí, le resultaba más sencillo dejarla para sobrevivir a la separación y luego buscar a otra chica más sencilla y modesta. Me ocupo de ello hasta cierto punto de la vida. Sin duda, deberían unirse en matrimonio. Se acomodaron en una amplia mesa que temblaba ligeramente pero cumplía su propósito. Capturaron varios peces del lago, los cocinaron y luego intercambiaron reflexiones sobre los altibajos de la existencia. Cole apenas participaba en las charlas,
asentía de vez en cuando y emitía comentarios superficiales, sin revelar sus verdaderos sentimientos. Por alguna razón, sentía que era más sabio vivir en las horas nocturnas. Cuando todos se retiraban a sus tiendas, Nikolai se sentaba a orillas del lago y disfrutaba de una bebida. Miró al horizonte y se preguntó cómo sería su vida una vez que su padre se fuera. La ausencia de Kolya al frente del negocio paterno era segura. Prefería administrar con prudencia el dinero restante, vivir para sí mismo y disfrutar, evitando arriesgarlo todo. Sin embargo, su padre tomaba en serio la sucesión. «Col, ¿por qué estás tan ocupado?», le preguntó su futura novia al acercarse a él. Nikolai, sin verla, supo que Alina estaba allí, con los brazos cruzados sobre el pecho, su postura favorita en la que podía permanecer durante horas. Mientras tanto, él hacía pucheros desafiantes, como un niño que no consiguió comprar un huevo de chocolate en la tienda. Aprovecha esta magnífica ocasión para tomar las riendas de tu empresa y por fin empezar a generar ingresos por tu propia cuenta. Alina abrió la boca para hablar, pero fue interrumpida de inmediato por él, quien le espetó sin rodeos: «Sí, ¿qué te crees? ¿Por qué demonios te entrometes en mis asuntos y en mis negocios?». «Padre, ¿podrías guardar silencio de una vez?», exclamó Nikolai, visiblemente molesto por los comentarios de Alina. No le importaba en lo más mínimo lo que otros pudieran pensar de él, ya que siempre se había caracterizado por su autenticidad y falta de preocupación por la opinión ajena. La simplicidad es su bandera, sin importar en lo más mínimo las reacciones ajenas. «Detén tus gritos, lamentarás no haberme escuchado», expresó Alina con descontento. Volvió a alzar la voz, entrecruzando sus brazos sobre el pecho, advirtiendo que el arrepentimiento llegaría tarde. Su rostro reflejaba desilusión y descontento. «No me importa, no es tu asunto. Ocúpate de tus propios asuntos y déjame en paz. Resolveré mis problemas con mi padre por mi cuenta. No necesito tu opinión, Alina. Ve a la carpa y visualiza tu boda». Nikolai gritó que la campaña se llevaría a cabo sin él, recogió una piedra pesada y la lanzó al agua, creando enormes círculos divergentes. Decidió no empeorar la situación al entrar en la tienda, donde se sumergió en sus pensamientos sobre el dinero de su padre y las necesidades de Alina, evitando hablar con ella. Alejarlo, incitarlo a buscar un hombre más adinerado, abandonarlo en algún lugar, dar a luz, formar una familia, intentar exprimir al máximo al hombre que la acogió. Sí, últimamente Nikolai no ha mostrado mucho interés, sin razón aparente se marchó, dejando un caos en el apartamento o, peor aún, saliendo con su novia y dejando a su amante en el sofá de la sala. Platón Alexeyevich estaba exhausto de tratar de influir en su hijo, quien cada año se volvía más y más dominante. Insufrible y obsesionado con el dinero que no deseaba obtener, el vehículo se detuvo. Platón Alexeyevich bloqueó el coche y, sin titubear, se encaminó hacia el edificio del hospital. Allí, las noticias no fueron alentadoras. El hombre no albergaba esperanzas sobre su salud y su futuro, cada vez más incierto. Había estado ocupado en el restaurante, trabajando en un negocio que había planeado con un amigo para asegurar el bienestar de su hijo según un acuerdo previo, pero todo eso pasó a un segundo plano al terminar en la consulta del médico. Olga Petrovna, la recepcionista de la oficina, tenía una complexión muy robusta. Una dama ruborizada indicó una silla alta, la cual él ocupó. Como de costumbre, colocó las palmas de las manos en las rodillas, como un estudiante ansioso por aprobar un examen sin llamar la atención. Platón Alexeyevich no necesitó consultar el papel, ya que observó el rostro angustiado de la mujer que luchaba por sacarlo de la enfermedad, comprendiendo que era inútil y que era hora de aceptar la realidad. «No hay solución», expresó, señalando a quien finalmente se rindió. En momentos donde escapar de la desesperación resultaba en un giro hacia lo aterrador, los nuevos tratamientos acarreaban efectos secundarios, los exámenes interminables cubrían cada centímetro de piel y al llegar al hospital, ya sabía que no habría novedades. Pasó sus últimos días en un hospicio,
junto a un hombre indiferente, su hijo nunca le consultó sobre su enfermedad ni sobre el futuro financiero tras su partida. Platón Alexeevich. Él se encargaría de todo por sí solo, pues no tenía intención de involucrarse en los trámites comerciales. Olga Petrovna lo observó de nuevo, pero comprendió que no recibiría explicaciones ni demostraciones. Hablar con alguien que ya se encontraba en total desesperación era inútil. Quizás aún pudiera intentarlo, le dijo a un alemán que lo asistía, pero ya no tenía más consejos que ofrecerle. Mis conocimientos han llegado a su límite, expresó Olga Petrovna. Si no está en capacidad de brindarme asistencia, definitivamente no será de utilidad. Agradezco todo lo que ha hecho, pero eso es todo por mi parte. Al concluir la interminable conversación sobre el tratamiento, el hombre se puso de pie, galantemente besó la mano y salió de la oficina. Con el paso del tiempo, la enfermedad se agravó, manifestando síntomas desagradables que complicaron su vida diaria. Las tareas simples se tornaron insoportables, incapaz de cuidarse a sí mismo, perdiendo así su dignidad. Se vio atrapado en un cuerpo enfermo, sin esperanza de recuperación, lo que lo obligó a regresar al trabajo, sin poder quedarse en casa. Tiene todo el sentido del mundo que esté allí, observando a la anciana ama de llaves a la que antes contará de nuevo sus relatos religiosos sobre el futuro de su hijo. Este regresará a casa con más quejas, expresando al padre que no invierte lo suficiente en su hijo mayor en el trabajo. Al menos podría hacer algo agradable que lo distraiga de una serie de problemas en la vida. Cuando Platón Alexeevich llegó a la oficina, casi saltó de alegría al ver un imponente jeep rojo con franjas blancas como la nieve, un automóvil que solo existía en su memoria. Desde la niñez, Vasily Yakovlevich fue el compañero más cercano de Platón Alexeevich. Juntos compartieron estudios, crecimiento y matrimonio simultáneo. Sin embargo, sus senderos se bifurcaron rápidamente y los encuentros se volvieron escasos. Vasily Yakovlevich finalmente se trasladó al extranjero para emprender un negocio, limitando sus interacciones a llamadas telefónicas y visitas anuales, si tenían suerte. Al ver el automóvil de Vasily Yakovlevich cerca de su oficina, Platón Alexeevich sintió una chispa de emoción, momentáneamente olvidando sus preocupaciones. Corrió hacia la oficina y se encontró con la misma persona que Vasily Yakovlevich había echado de menos. Había ganado mucho peso y lucía desanimado y torpe, pero una sonrisa feliz iluminaba su rostro al haber encontrado a su querido Vaska. «Hola, amigo». «¿Dónde está mi sopa de repollo rusa?», exclamó Platón Alexeevich con alegría, dando palmaditas en broma en el vientre de su compañero. Antes solían ser hombres robustos, pero ahora la enfermedad estaba consumiendo a Platón Alexeevich desde adentro, convirtiéndolo en una sombra de lo que solía ser. En poco tiempo, se acomodaron en la sala de trabajo. Llevaron alimentos para disfrutar sin que los rugidos de sus estómagos los distrajeran. Platón Alexeevich observaba a su amigo con deleite, ya que se sentía extremadamente aburrido y anhelaba saber que incluso después de su fallecimiento todo sería espléndido para él. Vasily Yakovlevich estaba al tanto de la enfermedad de su amigo, pero intentaba disimularlo, pues sabía que a Platón Alexeevich no le agradaba sentirse desatendido. No padecía ninguna dolencia, todo esto era pasajero. Pronto llegaría una resolución y todo volvería a ser como antes, pero con un toque final. Al encontrarse, Platón experimentó una transformación notable, mostrando un aspecto demacrado que lo alejaba de su verdadero ser. Esta transformación enfureció a Yakovlevich, quien intuyó que pronto lo perdería para siempre. La pérdida de su amada esposa marcó un punto de inflexión en su vida. Incapaz de gestionar su restaurante, al que tanto aprecia, veía cómo se acercaba su cierre inevitable. Determinado a deshacerse de la clientela con envidia, Platón expresó su frustración. «No me queda nada de mi antigua fuerza», lamentó. Ante esto, Yakovlevich intentó calmarlo, instándolo a no presionarse tanto y encogiéndose de hombros. Una persona que buscaba brindar apoyo, sin embargo,
las palabras no parecían ser las adecuadas. Mi hijo se muestra reacio a aceptar cualquier compromiso, por eso le propongo que se responsabilice del restaurante y aprenda a dirigirlo. Además, te facilito todo lo necesario. Simplemente toma la iniciativa y actúa sin rodeos. ¿Qué opinas de llevar a las chicas a casa y aparentar que no le interesa mi empresa ni la necesidad de obtener beneficios? Un tumultuoso modo de vida se agita en tu mente, solo hallando vergüenza y desdicha por haber dado forma a un individuo de tal calaña, expresó Platón Alexeyevich. Sí, entablaré una conversación con tu hijo. Quizá la situación no sea tan grave. Lo esencial es mantener la calma, ya que los niños de hoy en día parecen haber sido criados en la opulencia, sin comprender el verdadero valor del dinero. Hasta que todo esto termine, lo mejor es olvidarlo como si fuera una pesadilla. De lo contrario, podrías empezar a preocuparte por tu hijo. Así que, con una sonrisa en el rostro, Vasily Yakovlevich Platón Alexeyevich estaba encantado de cambiar de tema para tranquilizar tus pensamientos. De tanto en tanto, aún recordaba a su hijo y reflexionaba sobre cómo su vínculo se había transformado en una interminable pesadilla en la que todos estaban atrapados. Insistió por su cuenta, pero no logró convencerse a sí mismo. Platón Alexeyevich estaba convencido de que su hijo malgastaría toda la fortuna, dejándolo en la miseria. Por su parte, Nikolai pensaba que su padre exageraba y que no debía preocuparse por el destino del dinero después de su fallecimiento. Sin embargo, cuando Platón Alexeyevich se encontraba solo, la preocupación por su hijo se volvía más abrumadora. Quizás el testamento no le dejaría nada a su descendiente. Decidió dejar que luchara por su propio futuro, con la esperanza de que finalmente lo comprendiera. Al final, papá tenía razón todo el tiempo, pero ¿cómo pudo ser posible? Tan solo se había imaginado que, tras todas las experiencias vividas, dejaría a su hijo sin herencia y se preguntaba por qué se esforzaba tanto. En ese momento, Platón Alexeyevich escuchó el sonido de un timbre que provenía de un diminuto teléfono, reconociendo que era la secretaria, decidió no atender la llamada. A pesar de ello, la mujer entró en su despacho y le informó: Platón Alexeyevich, hay una joven que desea verte, frunciendo el ceño y mirando hacia atrás. La chica, sin esperar respuesta alguna, dirigió su mirada hacia la oficina, siendo inmediatamente reconocida por Platón Alexeyevich como Alina, quien le observaba con una sonrisa en el rostro, como si estuviera. Debería haber brincado de felicidad al ver llegar a Platón Alexeyevich. ¿Me permites entablar una conversación contigo? Somos prácticamente como una familia. Aunque tú quizás lo hayas olvidado, Platón Alexeyevich no lo ha hecho, ni siquiera ha intentado recordar a la siguiente joven con la que su hijo estaba pasándola bien. Parecía que una vez más le había transmitido la fantasía de un matrimonio a ella. Nikolai no tenía problemas en engañar a cualquiera con sus relatos y mantener a la mujer adecuada a su lado todo el tiempo que quisiera. Por conveniencia, Alina cerró la puerta y entró en la oficina, esbozando una sonrisa algo tonta. El hombre, lejos de ser ingenuo, también percibió en ella todas esas señales depredadoras que su hijo había notado. A diferencia de su hijo, él no permitiría que esta mujer lo engañara, aunque intentara aparentar ser un inocente ángel. Acabo de decidir que necesitamos tener una conversación a solas, le dijo Alina con tristeza, mientras su hijo, Kolya, se preocupaba en exceso por la posibilidad de que ella se marchara. Sin embargo, su gesto notablemente insincero no pasó desapercibido. Alina, abandonemos todo en este momento. Estos relatos de fantasía te los cuentan y tú respondes con un rotundo no tengo tiempo para sentarme y escuchar. Así lo expresó Platón Alexeyevich, pero ella ni siquiera consideró apresurarse. Sé que deseas traspasarle el negocio, y él se niega. Sin embargo, me parece que simplemente está inquieto, temeroso de no estar a la altura de tus expectativas. Si no puede manejarlo, propongo que transfiramos el restaurante a mí o me designes como gerente, dejando el resto en manos de su hijo. No te preocupes por tu empresa,
yo asumiré la responsabilidad. La valentía de esta joven le dejó boquiabierto. Sin embargo, ella mostraba interés en su empresa, a diferencia de su hijo, quien solo demostraba una hostilidad fría hacia su padre. Alina pintó un cuadro encantador de cómo sería el negocio si ella no demandara una respuesta rápida, sino Platón Alexeyevich, ni en sus peores pesadillas, cambiaría esto por una chica incomprensible. Este proyecto era su vida entera, la excusa perfecta para entablar una conversación con su hijo y demostrarle que esta chica estaba cavando para él mientras él esperaba en el lugar correcto. Era momento de despedirse, Platón Alexeyevich regresaba a casa. Gira sobre sí misma, enfocándose en lo habitual, anhelando que su hijo logre comprenderla al fin. Después de invertir tanto tiempo tratando de conectar con él, todo resultó infructuoso. Por eso, decidió que merecía tener cierto control sobre un emprendimiento o tomar decisiones, sin embargo, no hubo nada censurable. Simplemente optó por apoyar a un individuo virtuoso que llegó a rescatarla en el momento oportuno. Cuando Platón Alexeyevich regresó a su hogar, avistó el vehículo de su hijo, sin embargo, no experimentó regocijo alguno al respecto. Había perdido toda esperanza de que su hijo le sorprendiera de alguna manera. Anhelaba el día en que pudieran conversar abiertamente sobre asuntos de negocios y la gestión de las finanzas. Nikolai, a pesar de ser joven, anhelaba disfrutar al máximo de la vida, beber, coquetear con diferentes mujeres, hacer promesas de amor eterno y luego embarcarse en nuevas y emocionantes aventuras románticas. No tenía interés en compromisos ni responsabilidades, solo buscaba diversión y emoción en cada paso que daba. ¿Qué responsabilidades podrían arruinar la hermosa imagen de tu vida? Al ver a su padre entrar en la cocina, Nikolai preguntó automáticamente, ¿cómo estás? Un ligero aroma a alcohol flotaba en el aire, indicando otro intento de su hijo por evadir situaciones complicadas. Platón Alexeyevich sabía que Alina había visitado su oficina ese día. Al preguntar directamente, notó en el rostro de su hijo la falta de conciencia sobre ello. Parecía que Alina intentaba engañar a ambos, pero Nikolai frunció el ceño, demostrando que no lo lograría. Tenía la certeza de que el padre jamás. No intentar engañar a esta chica y no comprometerse definitivamente no será efectivo, puedes estar seguro. Aunque la situación no se descontroló, valió la pena terminarla, ya que Alina fácilmente podría volverse en contra de su amante, a quien siempre consideró como su prometido. Hoy, ella apareció en mi oficina y comenzó a expresar que éramos casi una familia y que desea hacerse cargo de la dirección del restaurante. Si fueras más cauteloso con ella y en general, aprendieras a seleccionar personas de confianza para el resto de tu vida, dijo Platón Alexeyevich con voz insatisfecha, quien se encontraba desilusionado con su próxima elección. Tu hijo, no deberías etiquetar a Nikolai como una persona exigente. Sin embargo, no deberías descartar a tu padre tan fácilmente. Sería prudente entablar una conversación con ella. De lo contrario, la próxima vez la enviaré y te sorprenderás. Debes tener en cuenta que la belleza no lo es todo en la vida. La humanidad, la decencia, la amabilidad y la atención son aspectos fundamentales. Y he elegido a una chica que parece incomprensible y solo busca enriquecerse. No cuentes conmigo como tu consejero en este asunto. Aunque no te prestaré atención, cuando mi hijo no esté, ella te manipulará y te dejará en la ruina, para luego desaparecer con un hombre adinerado. Platón Alexeyevich concluyó su discurso, sintiéndose exhausto a pesar de no tener obligaciones ese día. Resolvió su resentimiento por la ausencia de su hijo, notando las crecientes diferencias entre ellos al llegar a su oficina. El niño, incapaz de calmarse, intentó lo mejor que pudo, decidido a descubrir la verdad a cualquier precio. La joven elegida de repente decidió que tenía el derecho de visitar la oficina de su padre para recoger su licencia, o incluso peor, pedir dinero que no le correspondía. Al llegar a casa, Kolya la encontró con este aspecto, lo cual lo enfureció, ya que estaba preparado para distanciarse emocionalmente de ella.
Sin embargo, al ver su rostro amable, su enojo comenzó a disiparse poco a poco. ¿Por qué fuiste a ver a mi padre sin mi permiso?, preguntó Nikolai mientras ella se deslizaba hacia adentro. Alina entró en el apartamento como de costumbre, se dejó caer en la cama y se olvidó de todo. Y en el momento preciso que se requirió, la conversación se volvía cada vez más agresiva y Nikolai no podía seguir adelante. ¿Por qué esperar a perder una oportunidad única en la vida? No hay necesidad de preocuparse por esto, ya está en tus manos. No hay nada que retener aquí, gritó Nikolai, sintiendo una ira abrumadora. Su padre estaba lejos y, al reflexionar, le demostraba claramente lo poco confiable que era para una relación duradera. Su padre no comprendía que la mediocridad no lo convencería con palabras para que asumiera la responsabilidad de la familia. Tengo habilidades para dirigir un restaurante, ¿y qué? No lo harás de todas formas, o eres como un perro en el pesebre, que no come ni deja comer a los demás. Preguntó con indignación. Realmente no comprendo su reacción. Nikolai rodó los ojos con desdén. A pesar de su enfado, se esforzó por mantener sus sentimientos bajo control, resultaba impropio maldecir y afirmar que Alina seguiría siendo su única confidente. Aunque había sido un error confiar en ella, tampoco podía alejarse. Nikolai reconocía su vulnerabilidad ante ella, y eso también lo perturbaba. Comprendí que la chica podía abandonarlo en cualquier instante en busca de un entorno más acogedor. Eres un insensato por desaprovechar una oportunidad maravillosa. Yo jamás actuaría así. Fue él mismo quien se apresuró a revelarlo todo. Creí que era un empresario, podríamos hallar algún punto en común, expresó con naturalidad. Es verdad lo que dices, pero eso no te define. No debemos señalar a mi padre, actuó correctamente al no confiar en ti, ya que ese hombre lo dejó solo. Disfrutaba lastimarte. Vive y contempla cómo busca una salida elegante a la situación. Él la abrazó de nuevo con delicadeza y la atrajo hacia él, pero Alina se apartó, evitando implicarse en una charla sin frutos para ella. El padre está muy enfermo, en su lecho de muerte y todo el mundo es consciente de ello, el chef se ha marchado. Cada vez menos comensales acuden al restaurante, pronto estará vacío y el negocio empezará a operar con pérdidas, la situación se complica. Debemos afrontar el problema de frente, declaró Alina, frunciendo el ceño con seriedad. El semblante de Alina reflejaba claramente su enfado, y por más que intentara indagar esa noche, no obtuvo respuesta alguna. Al final, ella lo despidió con un gesto y él se quedó sumido en la incertidumbre de si debía poner fin a la relación en ese momento o esperar a que Alina lo permitiera. Las palabras de Alina resonaban en su mente. Platón Alexeyevich se encontraba cada día más enfermo, la situación con los restaurantes se deterioraba y hasta el chef más dedicado había sido abandonado por un competidor, llegando a la conclusión de que no había nada más que hacer allí. Quizás debería haber convencido a su padre. Con el objetivo de ascender a gerente, Alina se encargaría de dirigir este negocio, en lugar de ser propietaria de un restaurante solo por una bonita imagen, a diferencia de su competidora. Ella comprendía no solo la importancia del dinero, sino también el valor de las oportunidades que rara vez se presentaban. La existencia de Nikolai giraba en torno a ella, ya que unos días después de ese intercambio, se encontró con un amigo de su padre, Vasily Yakovlevich. Este individuo, conocido por su alegría y excentricidad, siempre resultaba agradable en las conversaciones. Sin embargo, por alguna razón, ahora el chico. Él no estaba dispuesto a eso, tenía pleno conocimiento de lo que la conversación implicaría, pero tampoco podía rechazar el diálogo con aquel que era como un pariente cercano. Kolya no podía evitarlo. Tu padre está pasando por un momento muy complicado, esta será la única oportunidad. Aunque todos finjan que todo está bien por su bienestar, la realidad es otra. Eres un adulto, debes comprender la situación en la que nos encontramos. Expresó Vasily Yakovlevich, su rostro ya no mostraba alegría,
la felicidad previa se había transformado en nostalgia por un pasado más dichoso. Ahora es crucial que mantengas la compostura. Por supuesto, puede que pienses que nada de esto ocurrirá, que todo será pan comido para ti, que disfrutarás de la fortuna de tu padre y de la buena vida, pero debes estar consciente de que la competencia y las crisis son una realidad, y cualquier cosa puede suceder. Podrías encontrarte en apuros financieros y con múltiples problemas en un abrir y cerrar de ojos, advirtió Vasily Yakovlevich. Nikolai, visiblemente hastiado de escuchar estas palabras una y otra vez, observó con indiferencia al hombre que intentaba convencerlo de algo. ¿Qué pretendía Vasily Yakovlevich que Kolya hiciera en esta situación? Mi padre dedicó su vida al trabajo, por lo tanto, para honrar su legado, decidí disfrutar de la vida con su fortuna en lugar de perseguir ganancias interminables. Nikolai expresó esta idea con sinceridad y una sonrisa. A pesar de decepcionar a Vasily Yakovlevich, quien tenía 2 hijos listos para hacerse cargo del negocio, Nikolai demostró ser responsable al asumir el control y gestionar todo sin la presencia de su padre en la empresa. Vasily Yakovlevich esperaba que esta conversación le ayudara a encontrar una solución. Un joven cuya mente solo era un torbellino de ideas, Nikolai no solo era cambiante, sino que carecía por completo de interés en seguir el legado de su padre, al cual éste había dedicado tanto tiempo y esfuerzo. Aunque tu padre te tenga un gran afecto y te perdone todo, no puedes simplemente heredar un restaurante de él, pues te ha dejado sin un negocio propio para que solo obtengas beneficios. En lugar de al menos permitirme participar, encontraré la manera de arreglármelas por mi cuenta. De lo contrario, parece que todo el mundo sabe mejor que yo cómo vivir, qué hacer y cómo dirigir mi propia vida. Protege a ti y a tus hijos, respondió el niño con firmeza, desatando una nueva ola de enojo. Es tu responsabilidad, Kolya. No vengas después a lamentarte de tu vacía existencia. Vasily Yakovlevich se marchó en su auto, dejando al niño solo con la esperanza de que algo calara en él, aunque sabía que era poco probable. Esa noche, Nikolai regresó a casa sin encontrar a su padre. Vidi permaneció en la oficina, sumido en sus pensamientos, como había estado haciendo en los últimos días, decidido a experimentar lo mismo. El joven Nikolai, lleno de vitalidad y dedicación hacia los negocios como en el pasado, comprendió que estaba incomodando a su padre. Sin embargo, estaba decidido a no transformar su existencia en un constante torbellino de dificultades que necesitarían ser resueltas una y otra vez. Al observar el arduo trabajo y tiempo que su padre había invertido en enfrentar esos incesantes problemas, Nikolai se negaba a seguir ese mismo camino. Aunque su padre solo le había delegado la responsabilidad del resto del negocio, confiando en sus competentes directivos, Nikolai era un amigo responsable que no se rendiría y continuaría cumpliendo con sus obligaciones financieras. El hijo descuidado no tuvo la oportunidad de cumplir su sueño de tener una cadena de restaurantes, idea original de Platón Alexeyevich. A pesar de tener tiempo, dinero y todo lo necesario, la enfermedad lo detuvo. Mientras Alina llamaba a Nikolai, ella reflexionaba en la cocina sobre su padre y cómo podría cumplir su deseo de abrir un restaurante excepcional. Sin embargo, él se resistía a asistir, si surgía algún inconveniente, era una mujer adulta capaz de resolverlo por sí misma. Pero al revelar a Alina la verdadera causa de su angustia, Nikolai no tuvo otra alternativa. Abandonó su chaqueta en el coche, se sentó al volante, pisó el acelerador y se alejó dejando solo el eco de los neumáticos. Llegó al apartamento mucho antes de lo previsto y ahora, tembloroso, contemplaba a su amada. Sus manos temblaban mientras sujetaba con ellas un test de embarazo positivo. Sus peores temores se habían hecho realidad. Principalmente, mis pensamientos sobre mi padre se desvanecieron al instante. ¿Estabas tomando la medicina, Alina? ¿Por qué diablos estabas tan indignada? La observaba con todos mis sentidos, incrédulo ante la situación que se desarrollaba. A pesar de sentir el miedo retorciéndose en mi interior, ella continuaba llorando. Sin perder tiempo, la agarré del brazo,
La conduje hacia el automóvil y la hice sentar. Mis manos temblaban intensamente, mostrando un miedo aún mayor que el suyo. Mientras viajaban, Nikolai contactó a un doctor que tenía relación con Alina. Ella, entre lágrimas, apenas prestaba atención a la conversación. Sin embargo, al llegar cerca de los hospitales, de alguna manera logró recuperar su voz y hablar de nuevo. Hace unos instantes no se desató ninguna histeria, pero los cambios no fueron bien recibidos y una sensación de infortunio se percibía en el ambiente. Su padre ha decidido permitir nuestro matrimonio y traspasarme el restaurante, asegurando así que el niño no esté solo. Debes convencerlo para que me dé el control, expresó entre lágrimas, aún sollozando de forma increíble. ¿Acaso te quedaste embarazada por esto o algo similar?, exclamó furioso el hombre. Ella lo miró con tal ofensa que él llegó a cuestionar la veracidad de sus palabras. Al descender del vehículo, se escucharon lamentos. Cole optó por dejar sin contestar su próxima interrogante. A pesar de la insistencia de Alina para que contactara a su padre, el pequeño decidió no hacer ninguna llamada. Al acercarse a la oficina, Alina mostraba un evidente nerviosismo y desconfianza, lo cual se percibía como un enjambre de emociones. El zumbido de abejas en la mente de Nikolai cobró sentido, llevándola de la mano hasta la oficina mientras ignoraba a los curiosos que observaban a la peculiar pareja. Nikolai, por supuesto, por consideración a su padre, accedió. Sin embargo, cuando el doctor comenzó a hablar, tradujo rápidamente. Una vez que Alina parecía despreocupada, el joven la tomó de la mano con firmeza, impidiendo que se alejara. Le realizaron una ecografía para confirmar si estaba embarazada. Nikolai permaneció en silencio, mostrando una actitud poco confiable. A pesar de querer desaparecer, él la sujetó con más fuerza del antebrazo mientras el médico la ayudaba a recostarse en el sofá. Tras el examen, el médico aseguró que no había embarazo, lo que generó un silencio denso y palpable en la habitación. Esta atmósfera opresiva provocaba una sensación incómoda, llevándola a decidir no lavarse. ¿Estás patinando?, preguntó Nikolai antes de salir disparado de la oficina de Kolya. Espera, Kolya, gritó Alina, contenta de no tener que presenciar más esa situación. Con las manos y piernas temblorosas, pero sin lágrimas, lo siguió. ¿Realmente crees que esto es motivo para bromas y chantajes? ¿Pensaste que creería ciegamente otra mentira tuya? Siempre supe que tu codicia por el dinero te corrompía. Nikolai gritó con sorpresa al descubrir el chantaje sobre un embarazo ficticio, captando la atención de todos en el estacionamiento. Alina, incómoda, buscó disimuladamente evitar que la situación se volviera pública. ¿No comprendes que era la única forma de comunicarme contigo? ¿Crees que todo salió a tu favor? ¿Por qué atacarme ahora? Solo necesitaba que creyeras en eso, ¿y tu padre lo creyó? ¿Tengo mi propio restaurante? Pronto desaparecerá por completo la empresa de tu padre. Cada día se debilita más y tú ni siquiera consideras seguir con su negocio. Yo me encargaría de todo sin problemas. Has arruinado todo. Alina ya gritaba histéricamente, pero él permanecía en calma. A Kolya no le importaba en absoluto, ya que sabía que no lograría nada si comenzaba a llorar de esa manera. Simplemente la dejó cerca del hospital y se marchó, determinado a cortar toda comunicación con ella para siempre, a pesar de ser consciente de que en su mente planeaba perdonarla de todas formas, buscar una reconciliación y luego. Lamentará no haberse rendido cuando tuvo la oportunidad, mientras Platón Alexeyevich, ajeno a la tragedia que acechaba a su hijo, permanecía en su despacho, con gesto sombrío. Repetía que la enfermedad podía arrebatar a los seres queridos, pero Platón Alexeyevich comprendió que esas palabras vacías no servían de consuelo. Estaba convencido de que la situación con su hijo no cambiaría. Parecía que Nikolai aún no se había dado por vencido ni caído en el olvido. Le ofrecía una buena suma por ello.
El local gastronómico se desmorona ante tus ojos, sin clientes ni productos de alto valor para ofrecer. Incluso el renombrado chef ha decidido marcharse, dejándote en una situación desesperada. ¿Acaso crees que alguien pagaría más por ello? Platón Alexeyevich, con compasión, te ofrece adquirir el restaurante a un precio simbólico, reconociendo tu valía como emprendedor y colega que supo construir un negocio desde cero. En un momento de gran dificultad, Yuri Dmitrievich cuestionó si valía la pena bromear al ver que su restaurante estaba prácticamente desaparecido. Platón Alexeyevich reafirmó su decisión de no vender el restaurante, dejándolo perecer con él, al menos hasta que cambiara de opinión. Minutos después, se encontraba solo en su despacho, sintiendo como las lágrimas amenazaban con ahogarlo, impidiéndole respirar con tranquilidad, mientras los pensamientos revoloteaban en su mente como un enjambre. Finalmente, tuvo que renunciar a su orgullo y vender el negocio por una suma insignificante. A pesar de que aún había posibilidad de detenerlo todo aquí, bajo un nuevo nombre y destino, su restaurante podría haber sobrevivido. Ahora, cada día se transformaba en una estructura de hormigón, vidrio y vegetación, donde Platón Alexeyevich ya no tenía cabida. En su despacho, aún considerando vender el restaurante literalmente un instante antes de concluir la conversación con un competidor, anhelaba llegar a un acuerdo. Nikolai regresó a casa completamente agotado, sin compartir nada con su padre, pues no veía sentido en hacerlo como adulto. Comprendió que la futura pareja de su hijo no merecía su atención y decidió que sería mejor mantenerse alejado de ella. Una de las razones por las que Nikolai no reveló nada a su padre fue su temor a enfrentar otro reproche por haber arruinado todo. Una vez más, se sentó en una silla alta junto a su padre y lo observó con una mirada confusa, cargada de arrepentimiento y nostalgia. ¿Comprendes que aún me quedan algunos meses? En medio de desafíos, el globo terráqueo se muestra como un lugar totalmente distinto a su verdadera esencia, sin embargo, al estar con vida, empecé a percibirlo. Enseguida, un hijo lo interrumpió, expresando su descontento por la idea de tener que hacerse cargo del negocio familiar mientras su padre estuviera vivo. Saludó a su padre de manera indiferente, sin querer que su padre continuara con sus críticas. Nikolai, cansado de discutir, le preguntó si no se daba cuenta del error que estaba cometiendo y si no le importaba el negocio. Una sensación desagradable de problemas próximos envolvía a su padre en la oficina. Nikolai suspiró con intensidad, se recostó en su asiento, cerró los ojos y permaneció en absoluto silencio, consciente de que la conversación proseguiría, aunque aún quedaban asuntos por resolver. Nikolai no veía con buenos ojos los intentos de su padre por influir en él. No creía que su hijo volvería a ser sumiso y obediente como antes. Miró a su padre, frunció el ceño y declaró con determinación: voy a buscar mi propio camino, papá. No dependo de tu restaurante ni de tu empresa. No preciso de nada más, simplemente utilizaré los recursos que queden después de tu partida para vivir. Y laborado arduamente para que yo también pueda esforzarme en el futuro. Querido padre, en este camino solo anhelo saborear lo que poseo. Poseo y no me inquieta. No habrá otra oportunidad en esta existencia. Decidí no invertir en los numerosos contratiempos de tu empresa, exclamé descontento: estás tan enfadado, eres un ser desalmado que no le importa el negocio. Platón Alexeyevich del Mundial hizo un último intento de persuadir a su hijo. Sin embargo, optó por acomodarse en la silla, mostrando su enojo al expresar que no le interesaba laborar. ¿Por qué es tan relevante para ti que me dedique a los negocios? ¿Por qué no puedo sencillamente dedicarme a vivir para mí mismo? ¿Acaso no notas que tu hijo simplemente se deleita en vivir y disfrutar de la vida? Debes comprender que enfrento numerosos desafíos a causa tuya. Está bien, querido padre, aprecio que aún puedas concederme tu aprobación. Debes marcharte, ya que la enfermedad progresa y no puedes mantener tu antigua vitalidad. Me encantaría que te enfocaras en tus propias responsabilidades.
Visité la tumba de mi madre y experimenté una sensación de vitalidad, pero soy consciente de que no puedo cambiar nada. No permitiré que la tristeza infinita domine mi vida, afirmó Nikolai antes de abandonar la oficina. Esta fue su última declaración. Al salir, dejó a su padre, Platón Alexeyevich, sumido en la amargura y la desolación. Una vez más, Platón se encontró solo en su despacho, reflexionando sobre las decisiones que su hijo tomaría. Jamás alteraría su perspectiva, era momento de asumir que pronto la modificaría. La loza se sumirá en la oscuridad sin volver a contemplar el mundo, dejando su querido restaurante a la deriva del destino y la vida que tanto apreciaba Platón Alexeyevich. Abandonó sin miramientos nuevas pruebas que lo llevaron al hospital. Su hijo insistía en que el dinero ganado por su padre sería suficiente por mucho tiempo. El restaurante, ahora cerrado, se convertía en un triste espectáculo, un lugar desolado donde se reunía la élite de la ciudad. En un automóvil, decidió dirigirse al restaurante y permanecer allí durante varias horas en una habitación vacía. Para despedirse de un lugar que nunca cumplió su anhelo, Platón Alexeyevich salió al restaurante y contempló en silencio la opulenta fachada, decorada tal como siempre imaginó. Era la materialización de sus más profundos deseos y metas, aunque la realización de estos parecía cada vez más remota. Acercó su mano temblorosa hacia la fría superficie metálica y, de repente, escuchó un sollozo. ¿Por qué lloras, Arciusa?, preguntó con ternura la mujer. Sorprendido, Platón se recostó un poco hacia atrás, observando atentamente desde su escondite en la esquina, hasta que finalmente lo vio. Un trotamundos que se encontraba descansando junto a. Sosteniendo al pequeño en sus brazos, lo abrazó de inmediato con torpeza, como si hubiera estado esperando ese momento, y con tranquilidad se presentó. Me llamo Platón Alexeyevich, soy Julia, dijo la niña al extenderle la mano, su voz temblorosa. En sus ojos brillaba un auténtico terror ante lo que estaba ocurriendo. Se notaba que temía que fuera una broma, que algo saliera mal. Al mirarla, se dio cuenta de que esta chica no tenía forma de devolverle a una vida normal. Estas eran las personas a las que Nikolai debía observar para comprender por sí mismo qué sucede cuando nadie se preocupa por ti. Julia observó con inquietud al extraño, sin anticipar sus intenciones. Tal vez sería prudente retirarse con su hijo. ¿Por qué no nos sentamos un momento aquí? En ese instante, Arsa dejó de sentir dolor en los oídos. Es un sitio tranquilo donde puedes sentarte sin que el viento te moleste, mencionó antes de sonreír de forma un tanto incómoda. Ven, en serio, entra, insistió Platón Alexeyevich al abrir las puertas del restaurante. Aunque la joven seguía desconfiada mirando a su bienhechor, se sintió temerosa de mostrar una sonrisa nuevamente, preguntándose qué estaría pensando él. Con un deseo ardiente y un agotamiento palpable, el padre, preocupado por su hijo, estaba dispuesto a hacer lo que fuera necesario para reconfortar al bebé. Este es mi santuario, proclamó Platón Alexeyevich con un toque de melancolía en su sonrisa. Su intención era transformar este espacio en un paraíso, pero la enfermedad había dictado lo contrario, dejando que todo ese conjunto de metal estéticamente agradable se desvaneciera en el olvido. ¿Tú, Gregory?, preguntó, y el hombre asintió, recordando su labor como periodista local. La joven frunció el ceño al preguntar cómo había surgido el restaurante. Tomó asiento en una butaca. Querido, sigue siendo una tumba, al igual que todos ustedes. Tienes un hijo, no me culpes, quizás me equivoque. Hace tiempo te dieron un informe, mencionó Julia, como si se encogiera temerosa de no complacer a tu benefactor. Es cierto, tengo descendencia, pero a él no le importa en lo más mínimo mi empresa ni mi restaurante. Solo le interesan el dinero y un estilo de vida desenfrenado. Desearía que mis herederos adoptaran al menos una pizca de mis ambiciones. Todo sería distinto. Ahora, antes de partir, me veo obligado a presenciar cómo se desenvuelve mi existencia.
fallece ahogado en las interminables disputas de los rivales que solo buscan arruinarlo todo como canallas, expresó el empresario, dejándose caer con pesadez en un asiento. Alzó la mirada y observó detenidamente todo a su alrededor. De repente, rememoró la primera vez que se sentó allí, charló con amigos y expresó su idea de convertir ese lugar en un magnífico restaurante donde se requerirían reservas con meses de antelación y donde las comunidades originarias celebrarían los momentos más significativos de sus vidas. Ahora, las mesas estaban cubiertas de polvo, todas las sillas estaban boca abajo y nada se asemejaba a lo que había imaginado. Había una vez un sitio distinguido donde se congregaban las personalidades más reconocidas de la zona, ¿sabes? Está en el restaurante, al menos hasta que lo vendan, puedes cocinar allí. Dentro del frigorífico, los alimentos siguen frescos, abundan las delicias en el congelador de la cocina, basta con encender la cocina para calentarlas. Al menos durarás mientras yo esté vivo, pronunció, fijando su mirada en el vagabundo por última vez. No había tiempo para preguntas inútiles. ¿Por qué Platón Alexeevich le había otorgado tales honores? Al regresar a su hogar desde el restaurante, sintió que las lágrimas le ahogaban y se avergonzaba de su propia adultez. El individuo no logra dominar sus sentimientos. Durante la noche, tuvo un sueño sobre su propio restaurante, una entrada magnífica con majestuosos leones dorados custodiando las puertas a ambos lados. En el sueño, él era el dueño del restaurante, un exitoso hombre de negocios que era recibido con aplausos por el general Platón Alexeevich. Al despertar, su corazón estaba lleno de tristeza y deseaba llorar, como si un niño hubiera sido sepultado. Se tapó la cabeza con una manta sobre las sábanas y se entregó al llanto, con la esperanza de que todo se arreglara por sí solo, mientras se compadecía de sí mismo y soñaba con otra vida. Fue en ese momento, cuando el hombre ingresó a la cocina. Enseguida presencié a mi hijo inmerso en un mar de pensamientos que lo atormentaban y le impedían concentrarse. Platón Alexeevich no había visto a su hijo en este estado desde hacía mucho tiempo, pero no sentía la necesidad de indagar sobre lo que había ocurrido en su vida. ¿Nunca vendiste el restaurante?, preguntó Nikolai, a lo que el padre negó con la cabeza, optando por no responder en voz alta. Al notar de inmediato los cambios en su padre, Nikolai los ignoró deliberadamente como si nada hubiera sucedido, buscando las palabras adecuadas para expresarse durante toda la mañana y sin desear que todo se desvaneciera por completo. Ante la presencia intimidante de mi padre, me acobardé. Alina y yo acordamos que quizás sería mejor que le cuentes todo y luego, juntos, hagamos una lista detallada de las mujeres con las que te has relacionado. Yo me encargaré de contactarlas. Durante años he dedicado la mitad de mi vida a mantener a sus amantes, incluso llegué a interrogar al hombre, frunciendo el ceño con irritación al ver que no comprendía conceptos básicos. ¿Por qué comienzas así? ¿No te importa quién asumirá la responsabilidad cuando tú no estés? Has abandonado el lugar, no imaginé que lo dejarías en estas condiciones hasta que cierre, a menos que Alina se haga cargo. Tu amigo Ali tomó el jugo y lo arrojó a un lado de la carretera como si fuera un objeto desechable, eso es todo. Lamento que no puedas comprenderlo, mi padre me interrumpió de manera brusca, diciéndome que no le hablara de esa manera. Gritó Nikolai, agarrándose al borde de la mesa, mientras las emociones comenzaban a apoderarse de él con fuerza, sintiendo como la ira bullía en su pecho. Te hablaré con franqueza. Trabajaré como un vendedor o llenaré el tanque de mi auto para ganar una propina, y luego veremos cómo te trata tu amiga Alina, concluyó Platón. Alexeevich presionó a Nikolai con dinero, lo cual lo tomó por sorpresa. Miró a su padre con asombro, esperando una disculpa o algún intento de reconciliación, pero solo recibió una mirada humillante cargada de ira y decepción. La llamada que interrumpió la conversación solo avivó la tensión en la habitación. Platón Alexeevich colgó el teléfono y la discusión con su hijo continuó, con insultos cayendo como lluvia entre ellos, sin poder encontrar una solución. Hallar por lo menos unos cuantos instantes agradables.
Tras la reconciliación, el alboroto llegó a su fin y el joven salió disparado de la cocina, dejando solo a su padre. Mientras se alejaba, lanzaba maldiciones con fuerza, las cuales parecían especialmente viles dadas las circunstancias del anciano Platón Alexeevich al día siguiente. A pesar de no haber evitado el conflicto con su hijo, una semana más tarde Nikolai se acercó a su padre en un intento de reconciliación. Explicó que las disputas familiares estaban afectando a ambos en un momento difícil de sus vidas. Sin embargo, Platón Alexeevich recordaba claramente las palabras de su hijo y se mantuvo firme. Estaba firme en su decisión de no abandonar la situación, especialmente por el interés del negocio, no necesitaba heredar nada. Al día siguiente, una llamada matutina parecía fuera de lugar, dado que la salud del anciano se deterioraba aún más. Desconocía quién era el que llamaba. Fue Platón Alexeevich quien contestó el teléfono. Hola, en relación a tu restaurante, soy un reconocido restaurador de la capital, aunque es poco probable que hayas escuchado de mí, expresó el hombre al otro lado de la línea, mientras Platón Alexeevich seguía ocupado con sus propios asuntos. Reflexionando, no logré comprender de inmediato lo que le pedían. Sugiero adquirir tu empresa, mantendré el nombre intacto para preservar su esencia. No soporto ver cómo las paredes desnudas se mantienen en este magnífico restaurante, expresó el caballero, lo cual despertó un mayor interés en Platón Alexeevich por la enfermedad que día a día le arrebataba sus últimas fuerzas, recordándole cada vez más que su vida laboral quedaría varada en la orilla como una ballena sin vida. Se vio obligado a venderlo todo tal como estaba, incluso por una mínima cantidad, solo para mantener viva su creación, a pesar de que se encontraba en ruinas. En un nuevo comienzo, nos encontraremos el jueves en un restaurante para conversar, analizar el contrato y tomar una decisión. No te preocupes, entiendo tu situación perfectamente. No voy a ejercer presión, simplemente necesitamos un tiempo para dialogar. Udin actuó con rapidez, pero optó por esperar hasta el último momento para adquirir un restaurante a bajo precio, con la esperanza de que, tras mucho tiempo, pudieran recuperar la delicadeza del niño. Era esencial visitarlos y al mismo tiempo comunicarles que la situación era temporal. La estancia en el refugio finalizó y regresó al restaurante. Una punzada dolorosa en el pecho le recordó su visita anterior, cuando la gente estaba emocionada y feliz por haber conseguido una noche en ese maravilloso lugar. Al adentrarse en la habitación, no percibió la atmósfera afectuosa que lo rodeaba. Se encontraba sentado frente a una exquisita mesa adornada con una deliciosa comida sazonada con especias. La mujer, radiante de felicidad tras haberse cambiado, parecía florecer al saber que ella y su hijo estaban juntos, al menos por el momento. Por favor, permíteme mantenerte a salvo. Pronto tendrás que marcharte, ya que es muy probable que vendan el restaurante. Me veré obligado a sacarte de aquí, pero no te arrepientas, ya me has dado la oportunidad de cuidarte y mi hijo finalmente se ha recuperado de sus constantes resfriados. En esta vida, no hay nada peor que no poder cuidar de los nuestros. ¿Tenemos unos días más?, preguntó con alegría. No comprendía cómo podía ser feliz sin tener nada ni a dónde ir. Careces de seres queridos ni familiares. No hay techo que te cobije, solo una esperanza vacía y sin fundamento de que algún día las cosas mejorarán, exclamó entusiasmado Platón Alexeevich. Al probar finalmente la comida, recordé todas las veces que había soñado con cocinar en una cocina profesional. Mi anhelo era ser chef, pero la vida me puso obstáculos que me obligaron a abandonar ese sueño. Sin dinero, no hay lugar para los caprichos en la vida, dijo la joven con una sonrisa tímida, para luego invitar, come. Deseo que lo disfrutes al máximo. ¿Qué ocurrió que no pudiste registrarte?, preguntó a un caballero que buscaba entablar una charla auténtica con alguien interesado. Un amigo partió de nuevo al extranjero, algunos conocidos locales dejaron de contactarlo debido a enfermedades, y no se asemejaba a Nigo. Al conversar con una mujer desconocida, Julia no se apresuró a profundizar en detalles sobre la injusticia y cómo fue posible
En este mundo, confía en la equidad. Desde su nacimiento, uno tuvo todo servido en bandeja de plata, mientras que el otro luchaba por alcanzar sus metas. A pesar de querer ayudar, todo se desvaneció, dejando solo recuerdos de dulces. Mi madre, de pensamientos arraigados, creía que la felicidad de una mujer radicaba en el matrimonio, siguiendo la creencia de que solo con un hombre y niño se podía encontrar la dicha. Rechazo esa idea. Quiero mucho a mi hijo, pero casarse joven para huir de su madre consentidora arruinará por completo a este hombre. Él me causó un daño emocional profundo, y no pude reunir la fuerza necesaria para sanar y seguir adelante. Después de la crisis, mi pequeño negocio quebró, me vi con mi hijo en brazos en la calle. Agradezco la oportunidad de vivir aquí temporalmente, lo cual nos ha permitido recuperarnos un poco. Mientras seguía hablando, revelaba más detalles bajo el sol, y el hombre comprendía cada vez más la magnitud de la situación, sintiendo como su corazón se hundía. Las personas comunes, ajenas al vasto mundo del dinero, aprecian los pequeños gestos. Después de varios días, Igor se presentó en el restaurante luciendo un traje lujoso y elegante, claramente un individuo versado en el arte culinario o, al menos, con una impecable presencia. Recorrió el local minuciosamente y decidió no realizar ningún cambio. Platón Alexeyevich escuchó sus palabras, aunque simuló desinterés en vender. A pesar de su enfermedad, el empresario seguía siendo una persona de carácter. Trató de sacar provecho de la situación. Aquí también mostraba desinterés para evitar que el arrogante pavó decidiera adueñarse del restaurante por poco dinero. Las negociaciones no avanzaron y Igor prometió volver a contactarlos para discutir nuevamente. Platón Alexeyevich no imaginaba en ese momento que los documentos no se firmarían. De repente, vio a la mujer con una mirada de desprecio que le resultó infernal, a pesar de no conocerla previamente. Platón Alexeyevich, con sorpresa en sus ojos, exclamó de inmediato que no creyeran en su exmarido. A pesar de haber escuchado mucho sobre este hombre, frunció el ceño al ver a Iri, quien de alguna manera estaba ahora relacionado con el negocio de la restauración. Escucha, sé que puede parecer extraño, pero no tiene sentido ocultarte la verdad, es un auténtico desamparado. Ha perdido todo en apuestas y no posee absolutamente nada. Es probable que lo hayan comprado, pero definitivamente no tiene los recursos para abrir un restaurante. Por favor, no te equivoques. No le creas, exclamó Julia entre sollozos, dejando escapar sus lágrimas. A pesar de sus esfuerzos por tranquilizarse, le resultó imposible. Los recuerdos del pasado la envolvieron, aumentando su autocompasión y su desilusión hacia él. Lo perdió todo, se entregó al juego, descuidó a su familia, acumuló deudas enormes y tuvo que desembolsar hasta el último centavo para evitar que nuestro hijo sufriera en algún rincón del bosque, pero a él no le importó. Encontró consuelo en otra mujer, llevando una vida despreocupada y apacible a su lado. No se puede confiar en alguien así, ¿me entiendes? Comprenderás de inmediato, te aseguro, él ya confiaba en la sinceridad de la chica, sus palabras estaban cargadas de angustia, sentía cómo se intensificaba al caer la noche. Le arrendó un piso, abonó por adelantado según lo estipulado en el contrato y le aseguró que estaría allí para ayudarla a resolver su problema. Ella rompió en llanto y le expresó su gratitud, incluso en sus mejores escenarios mentales, Julia jamás habría imaginado recibir tal apoyo de un desconocido. Platón Alexeyevich regresó a casa. En primer lugar, contactó a su viejo amigo y le proporcionó todos los detalles sobre el individuo que se hacía pasar por el propietario de un restaurante excepcional. El individuo no aguardaba una pronta respuesta, lo cual sorprendió al hombre que se paseaba con determinación por su establecimiento, como un pato señuelo disfrazado. Después de unos días, Platón Alexeyevich terminó en el hospital debido a otro ataque, esta vez dirigido a su hijo. Decidió no acudir intencionalmente, argumentando que no se movería hasta asegurarse de que todo estuviera en orden para él. Al fin y al cabo, al recibir una parte de la herencia,
Platón Alexeyevich concluyó que si su hijo no lo necesitaba sin dinero, tampoco lo necesitaría con dinero. Optó por no modificar ningún testamento y se recostó en silencio en la cama, contemplando el techo. Aguardaba con ansias la visita de la joven que había atendido en su restaurante, anhelando que le trajera algo delicioso. Cuando ella entró en su habitación, lo hizo con la familiaridad de un pariente o incluso de una hija. Él la recibió con el cariño de alguien a quien aprecia profundamente, sin importarle el dinero, solo deseaba su bienestar. Juntos, compartieron un momento especial, confiando en el mismo confidente para desvelar la verdad. Este confidente confirmó de inmediato que todo coincidía con lo relatado por Julia. A pesar de su apariencia poco fiable, logró mantener el equilibrio al atrapar un muñeco que caía de la repisa. En caso de que la verdad saliera a la luz de repente, los competidores habían enviado al propietario de un restaurante gruñón para adquirir el negocio por una suma irrisoria. Sin embargo, cuando Platón Alexeyevich se enteró de la artimaña, decidió romper el acuerdo. Prefirió dejar que el restaurante se hundiera por sí solo en lugar de someterse a la opresión. Una pelea honesta era para él más valiosa que una frase vacía. Julia se encontraba junto a la cama de Platón Alexeyevich, quien, a pesar de respirar con dificultad, le sonreía mientras la observaba. ¿Estás bien?, le preguntó. Observa cómo, en cuanto no encontró nada, la joven se marchó. Disfruta de las vacaciones en tu vecindario como si fueras un hijo con tus plegarias, Platón Alexeyevich. Con una amplia sonrisa en el rostro, Julia retiró la venda de su frente y la reemplazó por una nueva y fresca. Ahora que su hijo estaba en el jardín de infantes junto a otros niños, tenía la oportunidad de buscar empleo. Sin embargo, las entrevistas resultaban desalentadoras, ya que los empleadores parecían desinteresarse al enterarse de que era madre. Desde todos los ángulos se escuchaban voces que insinuaban que tener un bebé significaba no poder encontrar trabajo. A pesar de sentirse entristecida, Julia se obligó a mantener una sonrisa, convencida de que la desesperanza no lleva a nada bueno. Al quedarse solo en la sala, Platón Alexeyevich exhibió su fortaleza. Consideré que Julia era la única en quien podía depositar la gestión de su restaurante con total confianza. Tras recibir el alta hospitalaria, la invité a cenar y conversar en un restaurante. Julia aceptó con entusiasmo, disfrutando de la oportunidad de cocinar algo delicioso para quien le había brindado una gran oportunidad en la vida. Sin Platón Alexeyevich, habría estado perdida en las calles hasta que las autoridades se hubieran llevado al bebé. Me sentí desanimado, enfrentando mis problemas en soledad, sin apoyo moral ni económico a la vista. Julia cocinó una carne exquisita que se deshizo en mi boca, dejando un sabor cítrico y notas herbales que me conmovieron. Querías tener tu propio restaurante, pero no funcionó. Reflexioné sobre ello y decidí reinventar el restaurante por ti, expresó Platón Alexeyevich en cierto momento. Julia escuchó sus palabras, pero no las aceptó. Expresiones genuinas. Julia pensó que era una broma inocente, pero al escuchar a Platón repetir sus palabras, se quedó sorprendida. Lo miraba con asombro por haberlo alimentado y por haber ido a visitarlo al hospital. De repente, comenzó a balbucear, se tapó la cara con las manos y Platón Alexeyevich, en silencio, esperó a que se calmara para continuar hablando. Eres experta en la cocina, podrás crear tus propios platos. Mientras esté vivo, te proporcionaré un buen mentor para que adquieras todas las habilidades necesarias. Después, estarás lista para volar sola. Dirigir y si tienes la energía, establecerás una cadena completa de restaurantes, he soñado tanto con esto, expresó Platón Alexeyevich, entrelazando sus manos temblorosas y aguardando que su contacto tranquilizara un poco a Yuleka. Escúchame. Por favor, eres una persona excepcional, amable y afable, simplemente no has tenido suerte en la vida y ahora deseo restaurar la equidad, ya no necesitas buscar empleo, solo reúne a tu equipo y yo. Te brindaré apoyo mientras esté vivo, afirmó.
Julia sintió la tentación de rechazar la propuesta porque no se consideraba merecedora de ella. En cuanto se dio cuenta de que esta era su última oportunidad en la vida, sacudió la cabeza con determinación. Ahora, con el temor de que pudiera cambiar de opinión en cualquier momento, al día siguiente, Julia se dedicó con entusiasmo a seleccionar candidatos, llevando a cabo entrevistas y evaluando las habilidades culinarias de los posibles empleados. Julia misma era una cocinera excepcional y deseaba que el restaurante no solo continuara existiendo, sino que también reviviera con el nuevo impulso que Platón Alexeevich tanto anhelaba. Incluso cuando el hombre fue hospitalizado nuevamente, ya no se preocupaba tanto, pues veía cómo el local rebosaba de vitalidad cada día, y en cuanto se presentó la ocasión, Platón Alexeevich se dirigió personalmente al restaurante, donde fue recibido con ovaciones. Disfrutó de la magnífica atmósfera de la sala repleta y no pudo evitar pensar que Julia había sido enviada directamente desde el cielo para asegurar la continuidad del negocio y brindarle a la joven la oportunidad de un futuro para ella y su hijo tras el cierre del restaurante. Platón Alexeevich se encontraba cómodamente instalado en la barra, sobre un taburete alto de madera, con Julia frente a él. Entre risas, afirmó que su equipo era superior en todos los aspectos. Julia, llena de gratitud por la oportunidad brindada, logró hacer realidad su último anhelo al revivir este local. Las redes sociales volvieron a estar activas con publicaciones, recibiendo innumerables críticas positivas que elogiaban no solo el servicio y la elegancia del restaurante, sino también la exquisita comida que había recuperado su esencia. La clientela regresó en masa y los competidores se vieron superados por este establecimiento una vez más. Incluso el antiguo chef regresó apresuradamente, pero nadie lo esperaba en ese momento. Platón Alexeevich no dejó nada para su hijo, lo heredó todo a su hija, quien presenció la transformación con asombro. Ella cuenta con un amplio abanico de oportunidades para gestionar los recursos de forma eficiente. Qué difícil fue para él ganar tanto. Oh, Julia, te observo simplemente, me asombra lo diminuta y delicada que eres, y que sostengas algo así en tus manos. Un negocio con un control estricto. Aquí se presenta verdaderamente una elección, Platón Alexeevich, ya sea que tengas el negocio bajo tu dominio o en la pobreza, luchando con un niño en tus brazos. En esta existencia es esencial tener la capacidad de dar un giro. Y así es. Cuando se te presente la ocasión, no dudes en tomar acción de inmediato. Con una sonrisa en los labios y una mirada decidida, Julia no perdió el ritmo y se mostró poderosa una vez más. Una persona valiente y segura de sí misma, que no temía los desafíos ni las responsabilidades, admiraba su valentía y confianza. Tras recibir un importante premio en el restaurante, Platón Alexeevich pasó un largo tiempo en el hospital. Julia se acercó a él para despedirse, conscientes de que sería la última vez que se verían. Tras intercambiar emotivas palabras de despedida, pidió que lo dejaran descansar. A la mañana siguiente, Platón Alexeevich falleció. La noticia de su muerte se difundió rápidamente por toda la ciudad, y la gente acudió en masa al restaurante. En honor a su memoria, alzaron sus copas una y otra vez por el hombre que, con pura determinación, convirtió su sueño en realidad. Nikolai no se presentó al funeral, claramente desatendió la muerte de su padre, mostrando que no lo perdonaría. Por su escasez de recursos, Kolya aguardó hasta el final a que su padre le tuviera miedo por el dinero. Seguramente será más sencillo un poco más adelante, cuando se revele el testamento, pero los meses se han alargado. Sin testamentos, sin esperanza para él. Nikolai optó por conservar un único apartamento con la esperanza de obtener algunas migajas de afecto por parte de su padre. Nikolai se encontraba en una encrucijada emocional, entre la nostalgia de su antiguo reloj, regalo de su padre hace años, y la inquietante sensación de haber dejado pasar la oportunidad de vivir despreocupadamente. Sus amigos le aconsejaron que hablara con la niña, cuyo padre estaba dispuesto a negociar ciertas condiciones. Sin embargo, Nikolai, terco como era, se negó a ceder.
Ante su negativa, Alina replicó con firmeza: o acepta sus términos, o me veré obligada a intervenir. En este momento, Nikolai había perdido por completo el interés en debatir con su compañero, cuya ansiedad crecía día a día y le causaba numerosos problemas. Afortunadamente, Alina optó por abordar temas que él prefería evitar. A pesar de que su padre falleció hace medio año, todavía le dejó asuntos desagradables pendientes. El sabor residual es similar al de un padre que despojó a su propio hijo de todo, mientras Nikolai reflexionaba sobre su relación en retrospectiva. El padre no habría podido comportarse de manera distinta si Nikolai hubiera podido volver atrás en el tiempo. Por lo tanto, se esforzaría al máximo por conservar el negocio de su padre en sus manos y luego contrataría a algunos directivos, dedicándose por completo a su propio disfrute y dejando atrás los problemas que antes consideraba cruciales. Si no lo resuelves, me marcho, advirtió Alina con tono insatisfecho, fulminando con la mirada a su novio. Tras separarse durante varios meses, la joven regresó a su lado. Al parecer, decidió que aún no había obtenido todo lo que deseaba del joven, algo que Nikolai percibió claramente. Tras la ruptura, iniciaría una relación con otro hombre más adinerado, pero se sentía bastante satisfecha. De inmediato la despidió al darse cuenta de que solo le interesaba el dinero. Nikolai comprendió que perdonarla era una idea sumamente insensata, pero al haberlo hecho, solo le quedaba soportar si quería terminar la relación. No voy a desechar estos derrames, declaró el hombre, lo cual generó la furia de su pareja. A diferencia de ti, al menos intenté agradar a tu padre y tú lo arruinaste todo. Ahora yo tendría un restaurante, vivirías únicamente para tu propio deleite con el dinero de tu padre. Esa no sería una mala situación. Mírame. Alina ya es traviesa Kolya. Empezó a perder el control, indicando que la charla estaba por llegar a su fin, desembocando en llantos y acusaciones. Últimamente, la comunicación entre ellos ha sido complicada. Nikolai observó a Alina y de repente recordó cómo ella intentó extorsionarlo con un embarazo falso. Le arrebató el teléfono y lo apartó, diciéndole con tranquilidad: vuelve con tu Vitalico como sea y déjame en paz. Las cejas de Alina se elevaron lentamente mientras lo miraba con sinceridad. Con un interés sorprendido, él nunca la dejó de lado, siempre fue ella quien tomaba la iniciativa, manteniéndola firmemente en sus garras tenaces. Si crees que puedes asustarme con esto, comenzó a decir Alina, pero él la interrumpió: no, Alina, actúe. Tuve un desencuentro con mi padre y lo comprendo a la perfección. He aprendido una lección, pero no volveré a cometer estos errores. Uno de los mayores errores en mi vida siempre ha sido tú con tu autenticidad y sed infinita de dinero. No mejoro solo, pero sí al contar con otra persona a mi lado. Chica, seguramente no habría sido así con tu padre, ¿cómo te atreves a culparme? Exclamó Alina, sorprendida por la avalancha de sinceridad. Detestaba ser acusada y luego ser atacada sin consideración por sus sentimientos. Nikolai se puso de pie y se encaminó hacia la salida del apartamento, convencido de que nunca más la vería en ese umbral. Si te marchas ahora, te aseguro que no regresarás jamás a este lugar. Me veré como cualquier otro hombre y tú me seguirás en mis publicaciones en las redes sociales. Nikolai captó el mensaje con los codos. Hizo caso omiso de las amenazas, asintió, se despidió con un gesto familiar y salió por la entrada. Descendió al automóvil, se situó al volante y se encaminó hacia el restaurante de su progenitor. El momento de transformar todo había llegado, y él aún mantenía la valentía necesaria para llevarlo a cabo. Nikolai aguardó a que Yulia estuviera disponible, anhelando conversar con ella acerca de su vínculo. Recientemente había descubierto que ella había estado expuesta al sol y había consumido una gran cantidad de su sangre. Sin embargo, ahora Nikolai deseaba reconciliarse, simplemente solicitando una oportunidad para enmendar las cosas en esta existencia. Yulia aceptó de buena gana, sin dudarlo.
sin guardar rencor hacia un joven apenas mayor que ella, está dispuesta a disculparse y solicitar mi ayuda como administrador. Incluso se ofrece a tomar cursos si es necesario, e iniciar como camarera si hace falta. Comprende lo desagradable que fue con su padre, permaneció en silencio y observó sus manos abiertas, sintiéndose como un Eres un tonto total que se avergonzaba delante de una mujer que se encargaba por completo de la empresa de su padre. Tu padre no te legó nada más que una lección. Posees billetes, cuentas con dinero, pero no puedes hacer uso de ellos. Estás en un aprieto, expresó Julia de repente. Nikolai, con ojos sorprendidos, la observó detenidamente. Tu padre sabía que en algún momento comprenderías la importancia de valorar tus esfuerzos. Por eso, decidió que solo accederías al dinero cuando comprendieras su verdadero significado. Necesitas encontrar un empleo, emprender tu propio negocio o de alguna manera empezar a generar ingresos significativos. Después, el abogado de tu padre te irá abriendo cuentas gradualmente. Él te quería mucho, Kolya. Realmente te extrañaba. Al concluir sus palabras, Kolya no pudo contenerse más y las lágrimas brotaron sin control. El resentimiento hacia sí mismo creció en su corazón, culpando a su padre durante mucho tiempo. Cuando finalmente se enfrentó a su propio comportamiento, derramó lágrimas hasta encontrar consuelo, recuperando la claridad y sin estar preparado para hablar, Nikolai aún no lo había hecho. Para unirse a Julia en el trabajo, se acercó al antiguo amigo de su padre, comenzando a absorber su sabiduría sobre la gestión empresarial y adentrándose cada vez más en el mundo de los negocios de su padre. Aunque desafiante, también resultó fascinante y hasta divertido en ciertos momentos. Ahora, Nikolai no perseguía el dinero ni la comodidad, sino algo más profundo. Con su actitud despreocupada, decidió rendir homenaje a su padre fallecido, a pesar de haberlo tratado de forma desagradable durante los últimos meses de su vida.